Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Recuerden que el día de ayer, pues, estuvimos trabajando la parte de lo que es el armado de una computadora y estábamos analizando cada uno de los puntos que nos aparecen descritos dentro de la plataforma de NetACAD. Entonces, acá les voy a volver a compartir la pantalla donde van a poder observar los puntos que nosotros vamos a trabajar. Recuerden que estamos viendo la sección 3.1 y nos quedamos en la parte de la instalación de la placa madre. Habíamos visto cuáles eran las características, cuáles eran los puntos necesarios para poderla instalar. Nos quedamos en la parte del CPU y el enfriamiento. Por lo tanto, pues vamos a empezar ahorita con lo que es la instalación de la memoria RAM. Si se recuerdan, pues la memoria RAM viene en módulos de memoria que son adaptados a específicos puertos dentro de nuestra tarjeta madre. En la tarjeta madre nosotros vamos a encontrar esos puertos, comúnmente los vamos a llamar puertos DIMM o en su defecto pues bancos de memoria, que son estas pestañas que se ven acá o junto con las pestañas de color negro están los puertos DIMM. Y aquí nosotros vamos a encontrar el módulo de memoria RAM. En este caso le voy a pedir favor, aquí pues ya solo tenemos a José. José, ¿me puedes leer los primeros dos párrafos en relación a la instalación de la memoria RAM? Buenas tardes, José. La RAM proporciona rápido almacenamiento temporal de datos para la CPU mientras la PC está en funcionamiento. La RAM es una memoria volátil, lo que significa que su contenido se pierde cuando la computadora se apaga. Es posible instalar la memoria RAM en la placa madre antes de instalar esta última al gabinete de la computadora. Antes de la instalación, consulte el sitio web del fabricante o los documentos de la placa madre para asegurarse de que la RAM sea compatible con la placa madre. Muy bien, gracias, José. En este caso, pues ahí tenemos de que cuando nosotros vamos a colocar nuestra placa madre, pues tenemos que conectarle todos los dispositivos al inicio. Ya vimos cómo colocar el microprocesador, el sistema de enfriamiento para el procesador y ahorita estamos viendo la parte de la memoria RAM. En este caso, pues todos los módulos de memoria RAM van a venir específicos para un sistema dentro de nuestra tarjeta madre. ¿Qué me refiero a esto? Que van a existir diferentes tipos de memoria RAM. Entonces nosotros tenemos que revisar que el módulo de memoria RAM sea compatible con nuestra tarjeta madre. En el caso de la memoria RAM tenemos DDR, DDR2, DDR3 y DDR4. Actualmente pues es la más reciente, la DDR4. En este caso, pues nosotros vamos a verificar que nuestra memoria sea del tipo compatible con los bancos de memoria que tenemos. Ya que si se dan cuenta, en esta imagen aquí podemos observar que tiene una muesca exactamente igual que el microprocesador, que si en algún momento nosotros la colocamos mal, no va a poder introducirse. Tenemos que verificar la correcta colocación de la memoria RAM. Vamos a ver en la figura número 2, ahí ya nos habla de esta, aquí aparece con el nombre de chaveta de la ranura de RAM. Y aquí pues eso sería en el banco de memoria y en la memoria RAM pues ya podemos ver las muescas. Tiene que coincidir, como les digo, dependiendo del tipo de memoria RAM, esta muesca puede venir más a la izquierda o más a la derecha. Entonces, por lo tanto, pues sí tiene que coincidir el tipo de memoria. Aparte de eso, ¿qué más tenemos que verificar a la hora de colocar una memoria RAM? El bus que va a utilizar para transmisión de datos. Cuando hablamos de bus, van a ser esta cantidad de pines que tiene. ¿Ven? Si esos pines no coinciden con el banco de memoria, puede que funcione en un punto determinado, pero nos va a estar dando problemas porque no son los adecuados dentro de mi tarjeta madre. Entonces, tengo que verificar eso, ¿verdad? Y la número 3, pues nos muestra la RAM ya instalada y nos vamos a asegurar de que los seguros que se miraban en esta figura 1 estén levantados o bien colocados a la hora de que nosotros terminamos de instalar la RAM, ya que cuando nosotros la introducimos hacia abajo, solitos se cierran esos seguritos. Si en algún caso no se llegaran a cerrar, pues nosotros ya manualmente verificamos cuál ha sido el problema de por qué no se pudieron cerrar esos pines, ¿verdad?
Entonces, o los aseguramos para asegurarnos de que quede bien colocada la memoria RAM. Por aquí nos da una advertencia y le voy a pedir favor a Mayerly que nos lea la parte de precaución. En relación a la precaución, ¿qué tenemos que tener cuidado cuando estamos instalando la memoria RAM? La memoria RAM puede dañarse y también puede provocar daños graves a la placa madre si está alineada incorrectamente cuando la computadora se encuentra encendida. Muy bien, gracias, Mayan. En ese caso, pues ahí está algunas de las consecuencias de que nosotros no conectemos bien la memoria RAM, ¿verdad? Puede que llegue a quemarse el módulo de memoria RAM o si no se quema el módulo de memoria RAM, se pueden quemar los bancos de memoria y automáticamente echaríamos a perder la tarjeta madre. ¿Sí? El último dice consejo de instalación. Cuando un módulo de RAM se presiona en la ranura correctamente, se escucha un clic y sentimos cómo la ficha que bloquea se traslada a su lugar. Las pestañas, ¿verdad? Lo que les decía de que por lo regular, cuando nosotros conectamos la memoria RAM, solitos se cierran esos seguros y eso ya nos indica que está bien colocada, ¿verdad? Seguimos dentro de la instalación de la placa madre y aquí pues vamos a verificar cómo nosotros, luego de que ya hemos armado la parte del microprocesador, colocado la memoria RAM, cómo entonces nosotros vamos a introducir nuestra tarjeta madre dentro de nuestro case. Para poderla introducir, nosotros tenemos que verificar cuál va a ser la posición correcta. También vamos a buscar cuáles son los tornillos que vamos a utilizar para asegurar nuestra tarjeta madre. Aquí nos dice, elija separadores correspondientes de la placa madre para el gabinete. La placa de circuito impreso de la placa madre no puede tocar ninguna parte de metal del gabinete de la computadora. Y por eso, pues aquí nos muestra algunos, en este caso, separadores de la parte de metal de nuestro case con la tarjeta madre, ya que no puede haber un contacto, ¿verdad? Porque si hay contacto, automáticamente se produce un cortocircuito y puede dañarse la computadora. De hecho, hay algunas tarjetas madre que en la parte de abajo pues trae alguna alfombría antiestática para proteger cada uno de los circuitos y garantizar de que no va a haber ningún problema a la hora de instalarla, ¿verdad? Como en el caso de nosotros, lo que vamos a hacer es desarmar nuestra computadora. Este case pues ya va a traer la forma de colocarse y por lo regular solo son tornillos los que nosotros vamos a seleccionar. Aquí en esta otra imagen pues nos muestra dónde va cada uno de los tornillos. La posición de colocar nuestra tarjeta madre, nosotros tenemos que verificar que los puertos queden en la parte de atrás, ¿sí? Que salgan los puertos en esos orificios. Puede ser que nosotros, si nosotros la ponemos al revés, también calce, porque en algunos casos son cuadradas o rectangulares, pueden calzar de dos partes, ¿no? Pero si no están los puertos en su ubicación correcta, nosotros tenemos que verificar esa posición. Y aquí pues está lo que les hablaba, ¿verdad? Los puertos en algunos casos pues no traen ya colocadas estas opciones para los puertos y puede venir de forma separada, entonces nosotros nos vamos a asegurar de que estén bien colocadas. Luego pues lógicamente procedemos a la instalación o colocación de la tarjeta madre dentro del case y la aseguramos con cada uno de los tornillos. Vamos a continuar acá. Aquí vean, aparece una actividad sobre instalación de la placa madre. Voy a pasarme a la parte de aulas virtuales para poder observar qué es lo que ustedes van a tener que realizar, ya que desde ayer estábamos viendo que hay prácticas de laboratorio, en este caso actividades, entonces les voy a ir explicando de una vez qué es lo que necesito que ustedes realicen dentro de su computadora. A la hora de que ya ingresen a la parte de la semana del 18 de mayo al 24 de mayo, van a encontrar en este caso la clase del día de ayer, un archivo sobre el proceso de armado de la computadora. Es una presentación que yo les subí ahí, un video del armado de una computadora. La primera tarea es la práctica de laboratorio que vimos el día de ayer, donde les expliqué que tienen que hacer un resumen en relación al procedimiento para instalar una fuente de alimentación y contestar esa hojita de trabajo o práctica de laboratorio. Luego tenemos una página que nos muestra el procedimiento de armado y aquí ya nos aparece una tarea, actividad, instalación de la placa madre. Voy a ingresar a esta actividad
porque es justamente donde voy ahorita, ¿verdad? Instalación de la placa madre. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Dice instrucciones. Una, los números de pasos con las descripciones correspondientes. Entonces ustedes van a leer aquí los pasos y van a ir colocando en cada una de ellas el paso correspondiente. Por ejemplo, instale los separadores en el gabinete de la computadora en la misma ubicación de los orificios de montaje de la placa madre. Entonces ustedes van a venir aquí. ¿Qué paso sería ese? Por ejemplo, podría ser el quinto paso. Lo coloca. Tienen que colocar todos y cuando ya hayan colocado todos, le dan clic en verificar para poder observar si su procedimiento o la selección que ustedes realizaron fue la correcta. Cuando hayan calzado todos los números con estas descripciones, entonces aquí ya vienen a la tarea y dice realizar la actividad siguiente en NetACAD. Y ahí les incluí una imagen. Luego sube una imagen con la captura de la actividad resuelta. Entonces ustedes van a tomar una captura de cuando ya hayan resuelto esta actividad y esa imagen es la que van a subir en este espacio. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar por acá entonces. Voy a regresar. Aquí hasta la práctica de laboratorio e instalación de la placa madre. Igual vamos a realizar esta actividad porque vean que dentro de aulas virtuales ya les asigné un espacio también para que puedan realizar esa actividad. Vamos a ver por acá. Dice tarea, práctica de laboratorio e instalación de la placa madre. La voy a abrir. Y ahí nos aparece, dice, instrucciones. Realiza un diagrama de flujo sobre el procedimiento para instalar la placa madre de una computadora. Recuerden que ese diagrama de flujo lo pueden hacer a mano y me suben una foto. O lo pueden hacer en Microsoft Word y me suben el archivo a este espacio. Pero aparte de ese diagrama de flujo, dice, resuelve la práctica sugerida en NetACAD y sube tu actividad resuelta junto con el diagrama de flujo en este espacio. ¿Sí? Entonces ingresamos a la actividad. Vemos de qué se trata la actividad que nos están asignando acá. Vamos a observar acá de qué se trata la actividad y pues vamos a realizar, si en este caso hay algunas preguntas, que sí están, ¿verdad? Entonces resuelven esas preguntas y de igual forma, junto con el diagrama de flujo, lo van a subir en el espacio correspondiente en esta parte de acá. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar por acá y nos tocaría el tema siguiente. Muy bien, el siguiente dice instalar unidad de disco. Aquí ya pasamos al siguiente tema. Si voy a cerrar acá y estábamos en instalación de la placa madre. Ahora vamos a la instalación de unidades. ¿Qué unidades vamos a poder instalar? En este caso vamos a instalar la unidad de disco duro y la unidad óptica. La unidad de disco dice acá, ancho de la bahía de una unidad de disco. Puede tener diferentes tipos de ancho. Va a depender del tipo de disco que nosotros vayamos a trabajar. Le voy a pedir favor, en este caso vamos a ver, tenemos aquí a Odalis. Odalis, ¿nos puede leer los primeros dos párrafos que aparecen aquí en instalar unidad de disco? Instalar unidad de disco. Un gabinete de computadora alberga bahías de unidad de disco en los compartimentos. La tabla de la figura 1 describe los tres tipos más comunes de bahías de unidades de disco. Para instalar una HDD, busque una bahía de unidad de disco vacía en el gabinete que coincida con la longitud de la unidad. A menudo pueden instalarse unidades más pequeñas en bahías de unidad de disco más amplias, utilizando bandejas o adaptadores especiales. Muy bien, gracias, Odalis. En este caso, vean que ahí, pues, por eso nos muestra en primer lugar, pues, la descripción de cuáles son los tipos de bahías que nosotros podemos encontrar dentro de las computadoras, porque existen diferentes tamaños de discos duros. Y entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que identificar qué tamaño es el que vamos a utilizar. Si en algún caso la bahía fuera muy grande, pues se puede hacer algún ajuste con adaptadores o bandejas dentro de esa bahía. Pero si la bahía es muy pequeña, ahí sí ya no se puede solucionar, ¿verdad? Entonces, aquí se describen cada uno de los pasos.
En este caso, por lo regular, los discos duros sí traen orificios para colocar los tornillos y en este caso, pues dejarlos asegurados, exactamente como se mira en esta imagen, ¿verdad? En el paso 3, pues están asegurando los tornillos del disco duro. Vamos a continuar por acá y aquí tenemos otra unidad que sería la unidad óptica. Por lo regular, ahorita ya casi no se está utilizando la unidad óptica, que es la lectora de CD o DVD, y que difícilmente, pues, actualmente se esté utilizando. Pero es necesario de que si aparece dentro de nuestra computadora, pues, la podamos instalar. La forma de instalar esta unidad, a diferencia del disco duro que va por dentro, la unidad óptica desde afuera, como se ve en la imagen, la colocamos hacia adentro. En algunos casos a esta unidad pues también las llamamos unidades de comportamiento externo porque en realidad, aunque esté dentro del gabinete, si nos damos cuenta la parte principal o la parte delantera, siempre se tiene acceso a ella desde el case, ¿verdad? Sin tener que destaparlo porque es donde nosotros colocamos nuestro disco para poder darle lectura. Ahí nos aparecen cuáles son los pasos, pero por lo regular es solo de colocarla y ajustar los tornillos. Vamos a continuar. Bueno, aquí hay una práctica de laboratorio más, una práctica sobre la instalación de las unidades. Voy a regresar aquí a aulas virtuales y les voy a mostrar que luego de la práctica de laboratorio de instalación de la placa madre, la siguiente práctica de laboratorio incluye 3 pasos: instalación de unidades, tarjetas de adaptador y cables internos. Por lo tanto, van a realizar esta actividad, pero no la van a subir, sino que la van a almacenar ahí para realizar las siguientes 2 prácticas. Veamos cuál práctica nos toca. Nos toca la parte de las tarjetas de adaptadores. En este caso, las tarjetas de adaptador pueden ser algunas tarjetas de expansión que tenga nuestra computadora. Cuando hablamos de tarjetas de expansión, pues nos ayudan a mejorar algunas características de nuestra computadora, como por ejemplo, agregarle Wi-Fi a nuestra computadora de escritorio, colocarle una mejor tarjeta de video, una mejor tarjeta de sonido. Esas son tarjetas de adaptadores. En este caso, para poder realizar esas tarjetas o colocar esas tarjetas dentro de nuestra computadora, tenemos que identificar cuál es nuestro mecanismo de conexión. Puede ser que lo hagamos a través de ranuras PCI o ranuras PCI Express. Pero eso pues nosotros lo vamos a identificar dentro de nuestra placa madre. ¿Cuál es la disponibilidad que nos presenta para poder agregar las tarjetas de expansión? Vean, aquí nos aparece, dice, las tarjetas de adaptador se insertan en las siguientes ranuras de expansión en una placa madre. PCI, figura 1, interconexión de componentes periféricos, generalmente están disponibles para admitir tarjetas de expansión antiguas. La PCI, ahora la más reciente es la PCI Express, tiene 4 tipos de ranuras. X1, que sería la figura 2, es esta que está por acá, la más pequeñita. X4 y X8. X4 es esta que tenemos acá. Y aquí tenemos también la X8 o la X16. Observe cómo estas ranuras PCI varían desde la más corta X1 a la más larga, que sería la X16 respectivamente. Entonces, lógicamente, si ya trae nuestra computadora una tarjeta de expansión, pues solo la colocamos en la ranura que corresponda. Ahora, si nosotros queremos agregar una tarjeta de expansión porque queremos mejorar el video, tenemos que identificar en nuestra placa madre qué tipo de ranura tiene. Aquí nosotros podemos ver que en esta tarjeta madre pues se tiene una PCI Express X1 y una X16. Pero si fuera otra tarjeta madre que no contenga alguna de ellas, pues tenemos que ver cuál es la que tiene, ¿verdad? Para poder comprar una de estas tarjetas de expansión. Ahí podemos ver ahorita en la pantalla las tarjetas de expansión que comúnmente se utilizan. Una PCI inalámbrica o una tarjeta de adaptador de video, que eran las 2 más comunes que nosotros vamos a estar utilizando. Continuamos por acá y entonces ya nos aparece la parte de instalación de una NIC inalámbrica. Nos describe cuáles son los pasos para que nosotros podamos conectarla, pero por lo regular es únicamente la parte de encajar la tarjeta al puerto o la ranura de expansión. Si tuviera, en este caso, algún protector, nuestra bahía para poder conectar la tarjeta a la parte externa, pues lo extraemos, ¿verdad? Así como se ve en la imagen. Si no lo tuviera, porque ya la traía la tarjeta de expansión desde que nosotros la empezamos a desarmar,
pues lógicamente este paso no lo saltamos. Luego hacemos la conexión, verificamos que quede perfectamente conectada y que en la parte de acá pues nos permita colocar el tornillo para asegurarla y luego pues conectamos el tornillo que va a servir para sujetar esa tarjeta. Nos aparece aquí también una instalación de tarjeta de adaptador de video, pero es muy similar a la anterior, ¿verdad? Únicamente verificar cuál va a ser nuestro puerto de conexión o la bahía donde va a salir la tarjeta y asegurarnos de que quede asegurada la tarjeta de expansión con el tornillo correspondiente. Vamos a continuar. Ahí viene la práctica de laboratorio, instalación de tarjetas de adaptador. Ustedes también realizan esta práctica, pero la guardan junto con la anterior. Y entonces aquí ya tendríamos unidades y tarjetas de adaptador. Ahora pasamos entonces a la instalación de los cables. Para poder instalar los cables, en primer lugar nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuáles son cada uno de los cables que se encuentran dentro de nuestro case de la computadora, ya que a través de ellos pues nosotros vamos a realizar las distintas conexiones. Dice acá, conecten la energía a la placa madre. Sería el primer paso, ¿verdad? Nosotros tenemos que alimentar nuestra tarjeta madre con su conector correspondiente. En este caso le voy a pedir favor, aquí tenemos a Byron, que nos lea este parrafito que aparece acá, en relación a la energía de la placa madre. ¿Cuál dije? Ahí está. Ese párrafo que está seleccionado. Las, las placas madres requieren energía para funcionar. También transfieren parte de esta energía a los distintos componentes conectados a ella. La cantidad y el tipo de conectores requeridos para las fuentes de alimentación depende de la combinación de la placa madre y del procesador. En la tabla de la figura 1 se destacan los diferentes tipos de conectores que pueden encontrarse en una placa madre. Observe cómo la placa madre normalmente requiere 2 conectores de alimentación. Muy bien, gracias, Byron. En este caso, vean, para alimentar nuestra placa madre, nosotros tenemos que saber qué tipo de placa madre tenemos y cuál va a ser el tipo de conexión. La más común es la ATX y la ATX de 12 voltios. Son las dos más comunes. Puede ser que en algún momento necesitemos también la AMD Yes, EPS 12 de 12 voltios, que también podrían estar dentro de las placas madres, pero las más comunes son estas dos. Y de estas dos, por lo regular, nosotros vamos a encontrar ATX de 12 voltios. Por lo tanto, vamos a conectar dos, en este caso, cables a nuestra placa madre. El conector principal de la placa madre de 24 pines y el conector auxiliar de 4 pines. Vamos a ver la siguiente imagen. Este conector que tenemos acá es el ATX, conector ATX de la fuente de alimentación, que nos sirve para poder alimentar nuestra placa madre. En la siguiente imagen, pues tenemos el conector de 4 pines, que en algunos casos, pues nos sirve para alimentar también el microprocesador. Aquí nos muestra también que para el enfriamiento o la parte de nuestro ventilador, que sirve para la refrigeración del CPU, tenemos que conectar el cable de alimentación de este microprocesador a la parte de donde nos aparezca el conector de alimentación de ese ventilador. Y esa sería la primera parte a la hora de estar conectando los cables. Vamos al siguiente, dice conectar la energía a los ventiladores de las unidades externas y del gabinete. Si tuviera algunos otros ventiladores, nuestro case o nuestro gabinete, pues ese sería el procedimiento que tendríamos que realizar. Conectarle la energía a esos ventiladores. ¿A través de qué lo hacemos? A través del conector SATA, a través del conector Molex, dependiendo qué tipo de conexión nosotros tengamos. ¿Sí? Entonces aquí nos muestra, por ejemplo, cuáles son los diferentes tipos de conectores que nosotros tenemos. Este de alimentación SATA, por lo regular, sirve para una unidad óptica o para el disco duro. También podría ser de que si no tenemos una conectividad SATA, podemos tener una conectividad Molex y es este tipo de conector que nos aparece por acá. Tenemos acá la forma de conexión, conectar el conector de fuente SATA a la unidad interna
aquí se está conectando a un disco duro, ¿verdad? Entonces, este grande sirve para la alimentación del disco duro. Vamos acá y este otro conector pues sirve para alimentar ventiladores de cualquier otro tipo o que sirvan para el enfriamiento dentro de nuestra computadora. En este caso va a depender de los tipos de computadoras. No todas traen los mismos conectores, no todas traen todos los ventiladores que podríamos ver en una mucho más compleja. Por lo tanto, pues hay algunos conectores que no va a ser necesario utilizarlos y por lo tanto en nuestra fuente de alimentación van a quedar como de sobra, ¿verdad? Entonces no quiere decir que porque mi fuente de alimentación tiene 8 conectores, los 8 tengo que conectar a ley. No es necesario, ¿sí? Muchos de ellos pues quedan sin uso. Aquí nos aparece una actividad de identificación de conectores. Esta sí la realizan, ¿verdad? Para que ustedes puedan identificar a qué refiere cada uno de sus conectores, pero no hay que subirlo. Continuamos por acá. Conexión de los cables de datos. Salimos de los cables de alimentación de energía y pasamos a los cables de datos. En este caso, ¿qué hacemos con los cables de datos? ¿O qué tipos de cables de datos tenemos? Tenemos los de datos SATA, que son comúnmente utilizados para el disco duro, y las unidades ópticas. Tenemos también, en este caso, podemos ver acá el tipo de conectividad. Tenemos que verificar dónde está el conector SATA en nuestra tarjeta madre y luego, pues, conectarlo al dispositivo, que en este caso sería un disco duro. Ese es el conector más utilizado. Pero si tuviéramos una computadora más antigua, ya no utiliza un cable SATA. Puede ser que tenga cinchos. Y los cinchos son mucho más grandes, ¿verdad? Yo les mostré la vez pasada los tipos de conectividad en el caso de un disco duro que podía ser SATA o un cinchoide. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál de los dos vamos a utilizar. Y por último tenemos la práctica de laboratorio, instalación de los cables internos. Y entonces realizan esa práctica de laboratorio también. ¿Y qué me van a subir dentro de la tarea? Veamos qué dice la tarea. Tarea práctica de laboratorio, instalación de las unidades, tarjetas de adaptador y cables internos. Vamos a ver, vamos a abrir la actividad y las instrucciones son las siguientes. Realice un resumen de la instalación de las unidades, tarjetas de adaptador y cables internos de una computadora. Entonces aquí ya no es diagrama de flujo, sino que es un resumen. Sobre las prácticas sugeridas dentro de la plataforma de NetACAD, las 3 que ustedes ya tuvieron que haber realizado, ¿verdad? La de unidades, tarjetas de adaptador y cables internos. Recuerde, el resumen debe incluir las respuestas a las preguntas que aparecen en cada una de las 3 prácticas de laboratorio. Si tienen preguntas, por ejemplo, vamos a ver aquí a la práctica de laboratorio de instalación de cables. Verifiquemos si tiene alguna pregunta o simplemente es la descripción de lo que se tiene que realizar. En este caso no hay preguntas, ¿verdad? Entonces aquí lo único que hacen es un resumen. Si no hay preguntas que haya que contestar, pues no incluyen ninguna pregunta. Pero si en alguna de esas 3 se incluyeran preguntas, pues tienen que incluir las respuestas dentro de su resumen. ¿Sí? Y ya luego pues me sumen ese resumen en esta parte del curso o de la tarea. Recuerden, el resumen lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en un documento de Word y luego subir el documento de Word en esta actividad. Vamos a ver, y esa sería la antepenúltima actividad. Vamos a ver por acá qué nos aparece después de esta práctica de laboratorio. Aparece instalación de los cables del panel frontal. Este panel es muy importante porque es el que nos sirve para que nosotros podamos acceder tanto a los botones de encendido, reinicio, como a los puertos USB y algunos pues al audio de la computadora. También nos sirve para identificar los LEDs de encendido y los LEDs de lectura del disco duro. Voy a pedirle favor, vamos a ver, por acá le voy a pedir favor a José que nuevamente nos lea el primer parrafito que nos aparece acá en instalación de los cables del panel frontal. José. José Antonio. Dije, los gabinetes de la computadora tienen botones para controlar la energía que va a la placa madre y luces para indicar las actividades.
Conecte estos botones y estas luces a la placa madre con los cables de la parte delantera del gabinete. En la figura 1 se muestran algunos de los cables de panel frontal que se suelen encontrar en un gabinete de PC. En la figura 2 se muestra un conector habitual de panel del sistema de una placa madre donde se conectan los cables. La escritura en la placa madre cerca del conector del panel del sistema muestra dónde se conecta cada cable. Muy bien, gracias, José. Bueno, entonces vean, en algunos casos, en algunas computadoras, los cables vienen sueltos, solo vienen identificados. Por ejemplo, aquí dice LED de lectura del disco duro, switch de reinicio, power LED positivo, power LED negativo y switch de encendido. Si nosotros los quitamos a la hora de que desarmamos la computadora y se sueltan, como vienen, así como se ve acá, vienen sueltos, puede ser que a la hora de colocarlos ya no lo podamos colocar porque no veamos cómo estaban conectados anteriormente. Entonces aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si es de este tipo, tenemos que verificar cuál era el tipo de conectividad. En algunos casos en la placa madre pues se puede observar, por ejemplo acá, ¿verdad? En esta otra imagen, en la placa madre se observa, dice que en la parte de arriba está el power LED. Este es el positivo y este es el negativo. En la parte de abajo está el LED de lectura o HD de LED. Este es el positivo y este es el negativo. Entonces, ahí está fácil, ¿verdad? Porque ya nos dice dónde están. Este es el power switch o el switch de encendido, estos dos. Y este es el reset, estos dos de acá. Y esta parte de acá dice que es para el audio. Entonces, ya solo de que lo conectemos. Pero hay algunas placas que no traen esta identificación, ¿no? Sino que solo viene con colorcitos. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder identificar dónde va cada uno de ellos. Porque si no los conectamos bien, de repente aquí conectamos el reinicio y aquí conectamos el de encendido. Pues ahí no hay ningún problema. Lo único que va a pasar es de que ahora cuando yo presione el botón de reinicio, ese me va a servir para encender la computadora. Y el botón de apagado me va a servir para reiniciarla, ¿verdad? Sería lo único. En cambio, si nosotros venimos y conectamos al revés estos de acá, puede ser que los LEDs no enciendan o que cuando yo quiera encender la compu, me va a encender el LED de lectura del disco duro. Es por eso que a veces el LED rojo es el que se enciende y no el verde, ¿verdad? Porque hay una mala conexión a la hora de que se armó la computadora. Vamos a ver la imagen 3. Ahí nos muestra indicador de flecha del pin 1 y del pin 2, ¿verdad? Que aquí los podemos identificar. Y ahí están los colores que les decía de los cables. Aquí nos muestra cómo se va haciendo la conexión, lo que ya les expliqué, ¿verdad? El positivo y el negativo. Aquí nos muestra cuáles son los puertos de USB, USB 1, USB 2 y USB 3. Por lo regular estos sí vienen juntos, entonces los podemos colocar ahí. Si vinieran sueltos, pues también tenemos que saber cuál es el tipo de conexión para cada uno de esos cables. Si no, ¿qué es lo que puede suceder? Que cuando yo conecte una USB, se queme la USB, ¿verdad? Hay algunas máquinas que eso es lo que sucede, que las USB se queman porque no están bien conectados. Si el conector es de este tipo, no hay ningún problema porque solo se puede conectar de una forma. Si se dan cuenta, aquí hay un espacio donde no hay un pin y aquí en este conector, pues también hay una parte donde le hace falta un orificio. Entonces, esa es la única forma de conectividad. Pero hay máquinas donde vienen sueltos y esa parte, pues sí, ya es un poco más delicada. Por último, pues nos establece cada uno del panel frontal y la forma de conexión. Esta actividad sí la tienen que realizar exactamente igual que la actividad de la tarjeta madre, porque hay un espacio específico donde ustedes tienen que subir su actividad. Aquí miren, identificar los conectores del panel frontal. Entonces aquí les dejo la descripción, de igual forma les muestro una imagen de la actividad que tienen que subir, solo que ustedes ya me suben la imagen, pero ya resuelta, ¿verdad? Donde les aparezca aquí que todas las tuvieron buenas y esa imagen pues ya me la pueden subir. Si la primera les salió mal, no se preocupen, tienen más oportunidades hasta que les salga bien la actividad, pues ya me mandan la captura de la actividad realizada. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos otra práctica de laboratorio, instalación de los cables del panel frontal, pero esa sí no tienen que realizarla, ¿verdad? Por último dice rearmar el conjunto de gabinete y ya nos describe cuáles son los procedimientos para colocar las tapaderas. Y por último la instalación de los cables externos, que eso pues ya sería lo que comúnmente nosotros realizamos, ¿verdad? Voy a cerrar por acá.
La última pues era una práctica de laboratorio sobre la finalización del armado de la computadora. Muy bien, entonces todas estas partes que yo les acabo de explicar, ustedes las tienen que leer con más detalle para que puedan realizar sus actividades. Luego de eso, si se dan cuenta, acá dentro de la plataforma, yo les subí esta presentación, el video, un link para que observen el procedimiento de armado de una computadora y un archivo de un simulador del armado de la computadora. Los que tengan una computadora y la puedan desarmar y puedan aplicar los procedimientos que estamos viendo, pues lo ideal es que lo hagan. Pero si no se tiene ese acceso o no se animan a hacerlo, aquí les dejé un simulador que nos ayuda a realizar ese armado de la computadora. Cuando nosotros le damos un clic a este simulador, pues lo que va a hacer es descargarlo en esta parte de acá abajo, ¿verdad? Ahí ya está descargando, pesa 62.8 megas. Yo la voy a cancelar porque ya lo tengo acá, ¿verdad? Voy a compartirles mi pantalla completa para que puedan ver que en este caso ya lo tengo por acá. Aquí está la presentación. Vamos a abrir la presentación y vamos a abrir también el simulador de ensamblaje de computadora. Nos quedan 3 minutos. En esos 3 minutos les voy a explicar cómo utilizar este simulador y que con eso pues vamos a estar terminando la clase del día de hoy. Si tienen dudas, si tienen preguntas, recuerden que me pueden escribir al grupo de WhatsApp o de forma individual pueden escribirme a mi WhatsApp y yo trato de resolver sus dudas o preguntas que ustedes vayan teniendo. ¿Okay? Muy bien, en la presentación lo que ustedes van a observar pues va a ser el procedimiento que van a aplicar dentro de este simulador. Ahí podemos ver, ya nos cargó el simulador, también la presentación. Para iniciar con el simulador vamos a cerrar aquí la opción que dice Skip, que en este caso pues es una breve retroalimentación de lo que hay que hacer. Van a venir ustedes acá donde dice Learn, vamos a ir a fuente de alimentación y vamos a empezar a armar. Si se dan cuenta, pues este simulador nos presenta un case vacío y nosotros tenemos que completar la práctica colocando cada una de los componentes que ya tuvieron que haber leído en NetAcad. Acá en la presentación, pues les describo puntos importantes, ¿va? Como preparación del equipo de los materiales, qué materiales se utilizan, los pasos para poder realizar la instalación. Si se dan cuenta en la presentación, son imágenes de este simulador. Entonces, vean la presentación para que puedan realizar también este procedimiento. ¿Cómo lo van a utilizar? Por ejemplo, lo primero que hay que instalar es la fuente de alimentación. Entonces, yo vengo acá, le doy un clic a la fuente de alimentación y ya me aparece acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Verificar la colocación que sea la adecuada, ¿verdad? Por ejemplo, la forma de colocar sería esta de acá. Cuando ya estén seguros de que está bien colocada, le dan sobre este botoncito que muestra una flecha hacia abajo. Y si está bien colocada, pues la va en este caso, a incrustar. Si está mal colocada, les va a dar error. Entonces tienen que acomodarla bien de forma que quede bien colocada acá. Nos tocarían los tornillos. ¿Dónde van los tornillos? En los puntos amarillos. Colocamos los tornillos y ya está, ¿verdad? Si nos damos cuenta en el panel del lado izquierdo ya nos aparece que fue completada con éxito y le damos OK. Y entonces ahora pasamos al siguiente, que sería la placa base. Le damos clic en placa base y ya nos presenta una placa base. En la parte de acá abajo nos presenta todos los componentes que podemos instalar y que en base a lo que ya vimos en la plataforma de cuál es el procedimiento, así los vamos a ir colocando acá. Y esta sería la forma de utilizar nuestro simulador. Como les digo, yo se los dejé aquí ya dentro de la plataforma, ya solo para que lo descarguen y lo puedan utilizar. Por ser un archivo .exe, puede que su computadora se los detecte como un virus. Ustedes díganle a Google Chrome que es un archivo seguro porque es una aplicación que yo les estoy enviando para simular el procedimiento de ensamblado de una computadora. ¿Sí? Muy bien, entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de que se nos termine el tiempo, que nos queda exactamente 1 minuto. ¿Dudas, preguntas? Y si no hay, pues yo les agradezco su participación en la clase del día de hoy. Recuerden que esta clase se grabó y que de igual forma pues se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp y la voy a colocar también aquí al final de todos los temas. Gracias por haber participado y nos vemos pronto.